Muy buen día, licenciado, compañeras y compañeros. En esta ocasión nosotros tenemos el gusto de exponer el tema de los delitos informáticos en el curso de informática jurídica. Dejo en uso de la palabra a mi compañera, quien dará inicio a esta exposición. Gracias. Les saluda Flor de María Guerra Guadrón, carnet 2020-46885. Y mi tema es los delitos informáticos. ¿Qué es un delito informático? Pues el delito informático es cualquier acto ilegal cuya perpetración, investigación o acusación exige poseer conocimientos de tecnología informática. Los delitos informáticos, entendemos, son aquellos que sirven de un computador para su realización o bien van dirigidos a afectar a los ordenadores. Sus programas o equipos constituyen una especial categoría dentro de la legislación penal. Dada sus particulares características, deben ser analizados en un contexto completamente distinto de otros delitos que pudieran considerarse comunes. Asimismo, al ser probatorio, fundamenta una perpetración estatal de castigo, tendría que ser especializado en la materia. Es válido afirmar que los ataques al programa o sistema operativo de una computadora pueden ser considerados como las primeras conductas merecedoras de regularización y sanción de carácter penal. Se puede definir el delito informático, toda aquella acción típica y antijurídica que sirve o se utiliza de una computadora para su realización, o bien va dirigida a obtener el acceso no autorizado a registros o programas de un sistema informático, o bien a producir un resultado de daño. En esta, la de los sistemas de lo mismo que hace operar, ¿verdad? En mi siguiente diapositiva estaremos hablando sobre lo que son las características principales y en ellas son delitos difíciles de mostrar, ya que en muchos casos es complicado encontrar las pruebas, ¿verdad? Y algunos de ellos son los delitos difíciles de mostrar, ya que en muchos casos es complicado encontrar las pruebas, o en ocasiones estos delitos pueden cometerse en cuestión de segundos utilizando solo un equipo informático y sin estar presente físicamente en un lugar, en el lugar de los hechos. Los delitos tienden a proliferar o evolucionar, lo que implica aún más la identificación y persecución de los mismos. También tenemos lo que son las clases de delitos informales. Al definir los delitos informales, hace referencia a acciones antijurídicas con finalidad que podría ser el ataque, dar daño, acceso autorizado a un aparato o un sistema de computadoras o programas. Algunas clases de delitos que podemos encontrar son los delitos informáticos contra el patrimonio y la propiedad intelectual, los delitos informáticos que atentan contra la privacidad, la intimidad, la libertad o la indignidad sexual. Algunos ejemplos podrían ser el homicidio, el secuestro, la extorsión, el robo, el hurto y lesiones, delitos de amenaza o el fraude. Esta ha sido mi participación y dejo en el uso de la palabra a mi siguiente compañero. Gracias. Buen día, licenciado y compañeros. Mi nombre es Ana Ileana Hernández Duque, carnet 8350-422, y yo abordaré el siguiente tema. Los propósitos que se persiguen en los delitos informáticos. Parker define a los delitos informáticos como todo acto intencional asociado de una manera u otra a los computadores, en los cuales la víctima ha o habría podido sufrir una pérdida y cuyo autor ha o habría podido obtener un beneficio. Parker además entrega una tabla en la que se definen los delitos informáticos de acuerdo a los propósitos que persiguen.
En primer lugar, tenemos el propósito de investigación de la seguridad. Abuso informático es cualquier acto intencional o malicioso que involucre a un computador como objeto, sujeto, instrumento o símbolo donde una víctima sufrió o podría haber sufrido una pérdida y el perpetrador obtuvo o pudo haber obtenido una ganancia. El segundo es propósito de investigación y acusación. Delito informático es cualquier acto ilegal cuya perpetración, investigación o acusación exige poseer conocimientos de tecnología informática. El propósito legal. Delito informático es cualquier acto tal como está especificado en la ley sobre delito informático en la jurisdicción en la norma que se aplica. Otros propósitos. Abuso informático, sea cual sea su objetivo, es cualquier delito que no pueda ser cometido sin computador. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los tipos de delitos informáticos. Para poder crear sistemas de protección y seguridad informática, es muy importante conocer los delitos informáticos más comunes, ya sea a nivel personal, familiar, laboral. La importancia de ello es prevenir víctimas. A continuación explicaremos los ciberdelitos que más se cometen a menudo. Entre ellos podemos mencionar los fraudes, los datos falsos o engañosos, que también se conocen con el nombre de data dealing, conocido también como introducción de datos falsos. Es una manipulación de datos de entrada al computador con el fin de producir o lograr movimientos falsos de transacciones de una empresa. Este tipo de fraude informático es conocido también como manipulación de datos de entrada. Representa el delito informático más común, ya que es fácil de cometer y difícil de descubrir. Este delito no requiere de conocimientos técnicos de informática y puede ser realizado por cualquier persona que tenga acceso a las funciones normales de procesamiento de datos en la fase de adquisición de los mismos. Manipulación de los programas. Los caballos de Troya, también conocido como Troya Horse, es muy difícil de descubrir y a menudo pasa inadvertido debido a que el delincuente debe tener conocimientos técnicos concretos de informática. Este delito consiste en modificar los programas existentes en el sistema de computadoras o insertar nuevos programas a nuevas rutinas. Un método común utilizado por las personas que tienen conocimientos especializados en programación informática es el denominado caballo de Troya, que consiste en insertar instrucciones de computadora de forma encubierta a un programa informático para que pueda realizar una función no autorizada al mismo tiempo que su función normal. Ahora, la técnica de salami. Aprovecha las repeticiones automáticas de los procesos de cómputo. Es una técnica especializada que se denomina técnica del salchichón, en la que rodajas muy finas, apenas perceptibles de transacciones financieras, se van sacando repetidamente de una cuenta y se transfieren a otra. Y consiste en introducir los céntimos de dinero de muchas cuentas corrientes. La clasificaciones informáticas. Como objeto, cuando se alteran datos de los documentos almacenados en forma computarizada. Y como instrumentos, las computadoras pueden utilizarse también para efectuar falsificaciones de documentos. De uso comercial, cuando empezó a disponerse de fotocopiadoras computarizadas en color, basándose en rayos láser, surgió una nueva generación de falsificaciones o alteraciones fraudulentas. Estas fotocopiadoras pueden hacer reproducciones de alta resolución y pueden modificar documentos e incluso pueden crear documentos falsos
sin tener que recurrir al original. Y los documentos que producen son de tal calidad que solo un experto puede diferenciarlos de los documentos auténticos. Por mi parte es todo y dejo en el uso de la palabra a mi siguiente compañero. Muy buenas noches, mi nombre es Douglas Ronaldo Elbeño Pérez, mi número de carnet es 2014-44653. Continuaremos con el tema respecto a la manipulación de los datos de salida. Se efectúa fijando un objetivo al funcionamiento del sistema automático. El ejemplo más común es el fraude de que hace objeto a los cajeros automáticos mediante la falsificación de instrucciones para computadora en la fase de adquisición de datos. Se dan los casos en que los cajeros automáticos tienden a robar información personal a través de copias o clones, ¿verdad? O hackeo, como se le denominan estos términos técnicos, alguna tarjeta para poder adquirir de los bienes económicos del propietario. Otro muy importante es el phishing, que es una modalidad de fraude informático diseñada con la finalidad de robarle la identidad al sujeto pasivo. Esto pues consiste en obtener información, tal como números de tarjeta de créditos, como decíamos, contraseñas, información de cuentas u otros datos personales por medio de engaños. Suele suceder mucho en las redes sociales. También tenemos lo que es el spear phishing. Este tipo de fraude se recibe habitualmente a través de mensajes de correo electrónico o ventanas emergentes. El robo de identidad es uno de los delitos que más va en aumento. Como bien lo decíamos, ¿verdad? El robo de identidad es uno de los más comunes y penalizados también por nuestra ley, en donde se aprovechan por medio de engaños a juntar, ¿verdad?, esta información personal para poder beneficiarse ilegalmente de ellos. El sabotaje informático, en su definición técnica, es el acto de borrar, suprimir o modificar sin autorización funciones o datos de computadora con intención de obstaculizar el funcionamiento normal del sistema. Es como alterar el funcionamiento del computador para que ésta pues impida ingresar al computador o al programa y con ello pues impida, por ejemplo, investigar o de alguna manera beneficiarse de lo que pueda poseer esta computadora. También están lo que son las bombas lógicas. Es una especie de bomba de tiempo que debe producir daños posteriormente. Exige conocimientos especializados, ya que requiere la programación de la destrucción o modificación de datos de un momento dado del futuro. Para este caso, pues no solo son ciberdelincuentes, sino que también necesita una profesionalización o especialización, como bien dice aquí el término, para poder programar esta bomba de tiempo, bombas lógicas, y de esa manera poder bloquear el sistema del computador. También se encuentran los gusanos. Esta pues se fabrica de forma análoga al virus con miras a infiltrarlo en programas legítimos de procesamiento de datos o para modificar o destruir los datos. Este es muy peligroso y debe de estar uno siempre alerta, ya que le puede modificar los datos o al mismo tiempo pueden ser información importante o confidencial y la cual puede destruir. Asimismo, pues como continuando con este tema, vamos a tocar uno muy importante, que es el ciberterrorismo. El terrorismo informático es el acto de hacer algo para desestabilizar un país. Vemos muy común en países de grandes potencias, donde la guerra ya no es tanto física, sino que informática. Y deben de tener mucho cuidado con aquellos ciberterroristas que intentan desestabilizar, como bien dice, a un país a través de sus programas confidenciales. El espionaje informático y el robo o hurto de software. Fuga de datos, data leakage, también conocida como la divulgación no autorizada de datos reservados. Es una variedad de espionaje industrial que sustrae información confidencial de una empresa. Esto también es penalizado, ya que
pueden haber incluso ex trabajadores que conocen de los programas que se manejan internamente dentro de la empresa y pueden sabotear el equipo con tal de beneficiarse ya sea económicamente o estabilizar la empresa en donde podían trabajar. Ataques de denegación de servicio. Estos ataques se basan en utilizar la mayor cantidad posible de recursos del sistema objetivo. Cuando se dice sistema objetivo, es el sistema interno de la empresa o de la industria, de manera que nadie más pueda usarlos. Es decir, de que pueden bloquear este sistema para que los propios no puedan ingresar, y de esta manera pues han saboteado el equipo, ¿verdad? Y prohíben a los que sí están autorizados poder ingresar a realizar su trabajo. Ejemplos típicos de este ataque son el consumo de memoria de la máquina víctima, hasta que se produce un error general en el sistema por falta de memoria. Tenemos también lo que es la reproducción no autorizada de programas informáticos de protección legal. Esta puede entrañar una pérdida económica sustancial para los propietarios legítimos. Algunas jurisdicciones han tipificado como delito esta clase de actividad y la han sometido a sanciones penales. Al respecto, se dice que la reproducción no autorizada de programas informáticos no es un delito informático, debido a que, en primer lugar, el bien jurídico protegido es en este caso el derecho del autor. Guatemala cuenta con su ley en la que protege los derechos de autor. El robo de servicios, hurto del tiempo del computador. Consiste en el hurto del tiempo de uso de las computadoras. Un ejemplo de esto es el uso de Internet, en el cual una empresa proveedora de este servicio proporciona una clave de acceso al usuario de Internet. Necesitan tener una autorización luego del contrato legal, y de lo contrario, si están prácticamente hurtando el servicio, también es penalizado. Y la apropiación de informaciones residuales. Este es el aprovechamiento de la información abandonada sin ninguna protección como residuo de un trabajo previamente autorizado. To scavenge, como se pronuncia en inglés, se traduce en recoger basura. Puede efectuarse físicamente cogiendo papel de desecho de papeleras o electrónicamente, tomando la información residual que ha quedado en memoria o soportes magnéticos. Gracias. Mi nombre es Marlene Yesenia Ramírez Landaverri. Les voy a hablar acerca del parasitismo informático, piggybacking y suplantación de personalidad, impersonation. Ambas figuras pues que concursan a la vez en los delitos de la suplantación de personas o nombres del espionaje, entre otros delitos. En estos casos pues el delincuente utiliza la suplantación de personas para cometer otro delito informático. Para esto pues usan artimañas y engaños tendientes a obtener mediante la vía de suplantación. El acceso no autorizado a servicios informáticos o puertas falsas, trapdoors, consiste en la práctica de introducir interrupciones en las vías lógicas de estos programas, ¿verdad? Con el objeto de así estar chequeando medio procesos complejos si los resultados son correctos en este caso. La llave maestra SuperSAPI es un programa informático que abre cualquier archivo del computador, no importa lo protegido que éste se encuentre. Y pues en este caso se puede insertar, utilizar o alterar cualquier forma no permitida, perdón. El pinchado de líneas right zapping consiste en interferir las líneas telefónicas por medio de esta transmisión de datos para recuperar la información que circula mediante ellas, por medio de un radio, un módem o una impresora, podría ser. Piratas informáticos o hackers, el acceso se efectúa a menudo desde un lugar exterior, situado específicamente en la red de telecomunicaciones. Y recurriendo a uno de los diversos medios que se mencionan, les podría mencionar el sexting y tráfico de imágenes, pederastía, extorsiones, fotografías, tráfico humano, etc. Y también tenemos el robo de información, el cual está el espionaje electrónico, venta de datos,
sabotajes, intrusiones no autorizadas y manipulación de autorización. Eso ha sido todo. Dejo en el uso de la palabra a mi siguiente compañero. Compañeros, mi nombre es Juan Carlos García. A mí me tocó exponer lo de que es estafa. Este delito se comete a través del robo de identidad. Los criminales utilizan técnicas como el spam, las web falsas, los softwares ilegales para engañar a las víctimas y robarles las contraseñas personales o las claves de las cuentas personales, ¿verdad? Un ejemplo de ellos es el acceso a las cuentas bancarias. En las noticias se ha visto, en las redes sociales se ha visto muchas veces de que hay personas que publican de que su cuenta bancaria fue hackeada, sus cuentas personales fueron hackeadas. También tenemos la suplantación de identidad, que está relacionado con la estafa, ¿verdad? Eso significa que la estafa, la suplantación de identidad significa que la estafa tuvo un éxito y el criminal tiene el acceso completo a la información personal. Una vez obtenida, el criminal puede realizar todo tipo de compras, llegando a arruinar a la víctima o hacerse pasar por la persona a quien le ha robado los datos. Otro que tenemos es la extorsión. Se comete de formas distintas. El criminal puede tener acceso a la información personal y amenazar con exponer esa información de no exponer esa información para que le paguen, ¿verdad? Cobrar cierta cantidad de dinero a cambio de que él no publique esa información personal. Ahorita con los aparatos móviles que nosotros nos tomamos un sinfín de fotos, tanto fotos formales como fotos íntimas, porque de todo hay, corremos el riesgo de que nos roben esa información y de ahí puede venir una extorsión, porque a ninguno de nosotros nos va a gustar de que publiquen una imagen o un video, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Es muy importante tener antivirus y proteger las cuentas bancarias y los datos personales y colocar unas contraseñas completamente difíciles. Nosotros, para mayor seguridad, es tenerlas, nuestras claves y contraseñas, tenerlas en una agenda. Ahí nadie se va a enterar. Ninguna persona ajena a nuestro entorno va a saber esa información. Y así nos evitamos de extorsión, de estafa o suplantación de identidad. También tenemos el hackeo, que muchas veces hoy en día es algo casi que se está volviendo muy común. Se considera muy grave, ya que el hacker intenta obtener el acceso a las cuentas personales con la ayuda de un ordenador. Con ello consigue robar la información confidencial y puede llegar a afectar a los negocios de una empresa. El acoso es parte de esto también, es una es acompañante del hackeo y de la extorsión y la estafa, ¿verdad? El acoso con mucha actividad en el internet es anónima y uno de los delitos más comunes es el acoso, afectando sobre todo a los adolescentes. Por ejemplo, se recomienda que no acepten a personas desconocidas en las redes sociales, porque de ahí puede venir el acoso. Si el acoso se vuelve una amenaza, puede llegar a tener efectos legales. Ahora bien, el Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos tiene como misión contribuir al monitoreo, estudio, prevención, combate, evolución y comprensión del fenómeno de los ciberdelitos y cibercrímenes en el país, a través de la validación, procesamiento y análisis de fuentes de información sobre cibercriminalidad en la región, cuando se puede impactar eso en el desarrollo de ciberdelitos en Guatemala. También participa en promociones políticas, el combate, la investigación, prevención y la capacitación realizadas
con todos los aspectos de la paz cibernética, incluso protección de datos y la seguridad cibernética. Dentro de los objetivos que tiene la OGDI es informar, difundir, educar a la sociedad por medio de campañas preventivas, conferencias, talleres y eventos en la prevención y el combate de los ciberdelitos, las modalidades y técnicas usadas dentro del ciberespacio para generar alerta y evitar que la sociedad sea víctima de ciberdelincuentes. Eso es todo, los dejo con mis compañeros. Mi nombre es Rosario del Carmen Rivera Felipe y siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre los delitos informáticos en la legislación guatemalteca. Bueno, como sabemos, los derechos humanos de los usuarios se encuentran violentados al no poderse encuadrar los ciberdelitos de robo de perfiles en redes sociales, los delitos en contra del honor, entre tantos, dentro del marco legal vigente. Por ello, nuestra legislación se ha quedado atrasada en cuanto a la realidad que se vive a nivel de los sistemas operativos. En cuanto a los delitos informáticos que regula nuestro Código Penal, tenemos los siguientes. En el artículo 274, inciso A, encontramos lo que es destrucción de registros informáticos. Y este se refiere que es cuando se borran datos, programas o documentos informáticos de forma grave, sin autorización y por cualquier medio. En el artículo 274, inciso B, encontramos lo que es alteración de programas. Y este artículo hace referencia a cuando se modifican programas existentes en el sistema de computadoras o insertar nuevos programas sin autorización. En el artículo 274, inciso C, está lo que es reproducción de instrucciones o programas de computación. Este hace referencia a que cuando sin autorización del autor, copia o de cualquier modo se produjere las instrucciones o programas de computación, se le impondrá una pena. Existe en el Internet la posibilidad de transmitir todo tipo de programas protegidos por el derecho de autor, lo que sin duda facilita la copia sin el consentimiento de quienes las han creado. Entonces debe existir una revisión de todos los derechos que le garanticen a los creadores tanto la paternidad e integridad del programa producido. En el artículo 274, inciso D, encontramos lo que es registros prohibidos. Según lo normado en el artículo, pues esta conducta se perfecciona por la persona que crea un banco de datos o un registro informático con datos que pudieran afectar la intimidad de las personas. Por ejemplo, en el caso de quien crea una página, un blog en la red y en ella registra información íntima, privada o confidencial, en concreto, información que afecte el bien jurídico de la persona. En el artículo 274, inciso E, encontramos lo que es manipulación de información. Esta conducta ilícita es cuando se utilizan los registros informáticos o programas de computación para alterar o distorsionar información requerida para una actividad comercial, para el cumplimiento de una obligación respecto al Estado o para ocultar o alterar los estados contables de una empresa o de una persona. En el artículo 274, inciso F, encontramos lo que es uso de información, que es cuando ingresa por cualquier medio y tiene acceso no autorizado de una o varias computadoras y programas y la utilizan inadecuadamente por parte de quien tenga acceso a las mismas. Y por último, en el artículo 274, inciso G, encontramos lo que es programas destructivos, que este se refiere a la forma directa de hacer acciones para destruir tanto el aparato como sus programas a través de incendios, explosiones o inundaciones, o bien indirectamente a través de los virus o programas que dañan sus sistemas operativos. Gracias, los dejo con mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, mi nombre es Claudia Azucena Bardales Leiva, carnet 2020 42389, y yo continuaré hablándoles sobre el mismo tema de la compañera, tocando otros delitos
que específicamente no están clasificados dentro de los que menciona, sino que están en otros artículos, pero dentro de la misma legislación, que es el Código Penal. No obstante, no estar clasificadas específicamente dentro de los delitos informáticos, el Código Penal señala otras conductas de las que podría incluirse dentro de este tipo, de las cuales enumeraré a continuación. Literal A, violación a derechos de autor, contenida en el artículo 274 del Código Penal de Guatemala. También se encuentra la conducta de violación a los derechos de propiedad industrial, que se encuentra contenida en el artículo 275 del Código Penal de Guatemala. Otro delito que se encuentra es el pánico financiero, contenido en el artículo 342, literal B del Código Penal de Guatemala. También se encuentra el ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad y se encuentra regulado en el artículo 189 del Código Penal de Guatemala. Otro delito que se encuentra es violación a la intimidad sexual, contenida en el artículo 190 del Código Penal de Guatemala. Asimismo, encontramos la conducta delictiva producción de pornografía de personas menores de edad, regulada en el artículo 194 del Código Penal de Guatemala. Se encuentra también el delito de comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad, regulada en el artículo 195 bis del Código Penal de Guatemala. También se encuentra la posesión de material pornográfico de personas menores de edad, contenida en el artículo 195 ter del Código Penal de Guatemala. Otro delito que se encuentra es la comercialización de datos personales ilícito, contenida en la Ley de Acceso a la Información Pública en el artículo 64 de la misma. Y por último, el delito alteración fraudulenta, contenida en el artículo 275 bis del Código Penal de Guatemala. Esta sería mi participación. Les dejo con la siguiente compañera. Ahora sí. Muy buenas noches, mi nombre es Damaris Eunice Rosales Salazar, carnet 2020-47300. Continuando con la exposición, yo voy a tocar el tema sobre la ley contra la ciberdelincuencia, que sería el decreto 39-2022. Este decreto realmente tiene como objetivo el proteger los datos personales de los guatemaltecos. Esto para que se fortalezca lo que serían las reglas de convivencia en una sociedad digital del país. Esto para actualizar la legislación nacional en esta nueva era de lo que sería la tecnología y la tipificación de lo que serían los ciberdelitos, el fraude informático y asimismo también la protección de datos personales en Internet. Además, entre otras medidas principales, se crea pues lo que es un centro, ¿verdad?, de seguridad institucional de respuesta técnica ante lo que serían los incidentes informáticos. Entonces, esto crea alertas para detectar y dar atención a los casos de emergencia de lo que sería la ciberseguridad y la ciberdefensa. Asimismo, pues se fomenta la realización de acciones para prevenir los ataques a datos o a sistemas informáticos. Con esta nueva normativa, pues ahora se perseguirá de manera integral la ciberdelincuencia, lo cual es considerado como actividades delictivas de alcance nacional o incluso también transnacional. Esto pues realizadas a través de sistemas informáticos
o también sistemas que utilicen la tecnología de la información y pues que tienen como un objetivo lesionar ya sean los bienes jurídicos, personales, patrimoniales o informáticos de la víctima. También quiero recalcar, ¿verdad?, algunos aspectos destacados o unos aspectos importantes, como lo sería de que, pues en Guatemala realmente no existe lo que sería como un marco legal para la tipificación del ciberdelito, ¿verdad? Porque esto lo complejiza en lo que sería su abordaje y medición en el país. Pero realmente sí urge, ¿verdad? Como una ley que sea creada, no solo por un grupo que busca un interés, sino que, por ejemplo, que exista un consenso nacional de todos los sectores. Entonces, desde el usuario final hasta los entes gubernativos y de seguridad nacional. Otro aspecto importante que sería que derivado a lo que fue la pandemia por el COVID-19, si nos damos cuenta o en estadísticas, pues hay un gran incremento en lo que serían los ciberdelitos ante el hecho de que las personas pues fueron más vulnerables al pasar mayor tiempo trabajando y recibiendo lo que serían las clases por esta vía virtual. Otro acontecimiento, pues, es que las mujeres son las principales víctimas del ciberdelito, principalmente en lo que serían las redes sociales y vía internet, así como en delitos ya mencionados, ¿verdad?, en la exposición por otros compañeros, como sería el sexting, el ciberacoso y la pornovenganza. Otro aspecto es que desde la oficina hasta el robo de contraseñas por el outsourcing, las mujeres pues deben de enfrentar lo que sería un calvario a veces así cibernético, ¿verdad? Porque al momento de que sus datos son colgados en ciertas redes o sin contar con los monitoreos y captura de información, pues dentro de las redes corporativas. También las personas jóvenes, los jóvenes principalmente, ¿verdad? Como ya lo recalcamos, las mujeres son más propensas a ser víctimas. También así como en los centros escolares, ¿verdad? Por los ciberdelitos. Y también por las vías sociales o por los correos electrónicos. También se dice que de 7 personas, de 7 personas, cuando hay un aproximado de 10 extorsiones, ¿verdad?, en el medio que se utiliza para llevar a cabo lo que sería dicha extorsión, la mayor parte del tiempo es mediante una llamada telefónica o lo que sería pues un medio digital o un dispositivo, lo que implica pues un abordaje diferenciado pues que implique el control de tecnologías de la información. Entonces la propagación de las redes sociales no solo ha permitido lo que sería a veces como el robo de identidad o la difamación, el ciberacoso y el bullying, sino que también la aparición de por ejemplo, nuevas tendientes que van desde catálogos sexuales o incluso hasta secuestros express. Entonces, acá concluye nuestra participación, nuestra exposición, ¿verdad? Y pues esperamos que haya sido de su agrado.